Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Nuevamente aquí estamos para hacer un video más para el canal de Grupo Valfec. En esta ocasión tenemos como invitado a nuestro gran amigo y actuario Gabriel Delgado, el cual pues nos va a compartir su opinión sobre cómo está la situación actualmente, qué opina sobre contar con seguros para este tipo de contingencias y no nada más para el tipo de contingencias, sino para toda la cuestión de protección financiera. Hola Gabo, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Pues aquí, gracias por aceptar la invitación de la entrevista. No hay que. Y pues, a ver, ahora sí, cuéntame, ¿tú cómo ves todo este panorama ahorita con lo de las contingencias, con lo que ya dijeron ahorita que ya se va a regresar paulatinamente? ¿Qué opinas? Sí, pues siempre hay muchas cosas que decir porque es una situación bastante compleja, pero para aterrizarla un poco a esta parte de los riesgos y de los seguros, escuchaba una frase de un epidemiólogo que decía, tenemos que aprender a vivir con el virus porque el virus no se va a ir, ¿no? El virus llegó para quedarse, así decía. Así que tenemos que tomar decisiones que nos permitan vivir con él. Así que pues pensando en eso, digamos, el riesgo de contagiarse, el riesgo de contraer una enfermedad, incluso, ¿no? Dentro de los hospitales públicos, son cosas que todos sabemos, si revisamos las noticias, pues están ahí, ¿no? O sea, sí es mucha la exposición, el hecho de que salgamos de casa y el hecho de que de alguna manera, por alguna razón, incluso no porque nos contagiemos de COVID, caigamos en un hospital, son muchos los riesgos, ¿no? Circulan videos por todos lados de médicos, por ejemplo, ¿no? Donde dicen, quisiéramos que te quedes en casa porque no es nada agradable estar aquí en el hospital, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar aquí porque esa es nuestra labor, pero tú haz todo lo posible para que no llegues aquí, ¿no? Porque es complicado, o sea, por los recursos para atender a la gente, por lo complicado que se pone la salud cuando te contagias y porque ahí dentro del hospital también te puedes contagiar de otras cosas, aparte de las razones por las que entras, ¿no? Cómicamente la gente dice, vas, vas sin nada al hospital y te regresas con algo, ¿no? Correcto. Pero es una realidad y ante eso creo que además de las decisiones que tenemos que tomar sobre cómo cuidarnos, en ese cómo cuidarnos, que están por todos lados, que nos recomiendan por todos lados, está la de por qué no contratar un seguro médico, ¿no? Y Ujú. tener una alternativa. Entonces, una alternativa que te dan los seguros es precisamente que te dan opciones, ¿no? Te permiten ganar tiempo y te permiten pensar en otras posibilidades antes de, pues digamos, de llegar a algún servicio de salud que a lo mejor ahorita está saturado, por ejemplo, ¿no? O que de aquí en adelante pues también va a seguir igual de saturado porque están los enfermos que se contagian por COVID y están los enfermos que ya existían de siempre, ¿no? Ujú. Sin el COVID era muy complicado, por ejemplo, que te dieran una cama de terapia intensiva en los sistemas de salud. Lo digo por experiencia propia, ¿no? Porque mi papá estuvo enfermo el año pasado y fue complicadísimo el proceso para encontrar un lugar donde lo pudieran recibir, ¿no? Así que, pues tengo experiencia en la contratación de seguros y creo que en este ambiente de lo que está pasando y de lo que ya existía sobre aspectos de salud y la atención médica, pues es muy importante valorar la posibilidad de tener esas opciones de contratar seguros. Ujú. Actualmente, ¿tú cómo te sientes? Ya que tú tienes ahora sí que tus seguros, los seguros, tanto planes de ahorro, gastos médicos, con esta situación desde que inició la contingencia o la pandemia, ¿cómo te sientes al contar con los seguros? Pues mira, la preocupación siempre está, pero sí me siento más seguro, ¿no? Más apoyado,
con más opciones. La exposición al riesgo la sigo teniendo como cualquier persona, ¿no? O sea, el seguro no te hace inmune a los riesgos, más bien te da tranquilidad, ¿no? Te da tranquilidad porque si, por ejemplo, tienes un seguro de autos, ¿no? Y chocas, pues tienes el seguro y el seguro responde y tú, digamos, sigues con tus actividades diarias, no te preocupas por el gasto que vas a tener que hacer, no te preocupas por la salud de quién iba contigo en el auto, no te preocupas por cómo le vas a hacer para atender si dañaste a alguien, ¿no? Y lo mismo pasa con los seguros de gastos médicos, por ejemplo, ¿no? Si te llega a pasar algo ahorita, ¿no? Digamos, Dios no quiera, te contagias, ¿no? Pues, y tienes un seguro de gastos médicos mayores, pues tienes la opción de ir o al sistema de salud si lo tienes, al sistema de salud público o a un médico privado, ¿no? Con esa, digamos, tranquilidad de que tienes opciones. Así que el tener los seguros, a mí, por ejemplo, sí me hace pensar, ¿no? Pienso en, no sé, en mi mamá, ¿no? Que digo, híjole, si algo le pasara, pues tengo la opción de o llevarlo al seguro o de llevarlo a un médico privado, pues gracias a que tengo contratado un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Exacto. Así que la exposición está, pero te da margen de acción y te da tranquilidad o un nivel de tranquilidad en cuanto a tus recursos económicos, en cuanto a la preocupación que tienes por alguien, ¿no? Que dices, ¿qué hago con él? Ah, pues tengo la posibilidad de llevarlo a un médico particular, ¿no? Ujú. Sin que eso signifique una gran pérdida del patrimonio, ¿no? Porque desafortunadamente, pues cuando está en juego la salud, pues quieras o no, tenemos que valorar también la parte económica y, como decía un amigo, pues darle a tus familiares lo mejor que puedes con los recursos que tienes, ¿no? Exacto. Esa siempre va a ser una limitante, así que pues te permite ampliar esas posibilidades y tener cierta tranquilidad. Ok. ¿Y tú, ahora sí que recomendarías a tus amigos o a cualquier otra demás persona el que sí valorara o contratar el seguro? Sí, solo que uno lo dice pues desde su experiencia, ¿no? Porque pues uno también ha estado del otro lado donde, donde crees que, no, que es innecesario un seguro, a pesar de que yo estudié actuaría, ¿no? O sea, en Ujú. actuaría, pues uno pensaría que la cultura del actuario o de haber estudiado en actuaría te hace adverso al riesgo, pero no necesariamente, ¿no? O sea, es muy curioso cómo estudiamos algo, Ajá, pero no aplicamos ese algo en la vida propia, ¿no? O es sea, correcto. un economista no es muy administrado en sus recursos, ¿no? Personales, por ejemplo, pero estudió economía, ¿no? Un actuario, pues a lo mejor debería tener seguros de muchas cosas, pero cuando uno está en ese ambiente, pues te das cuenta de que no todos son adversos al riesgo. Aseguras, por ejemplo, tal vez tu auto, pero no aseguras tu vida, ¿no? Ujú. Y pues es parte de nuestra condición humana el a veces creer que hay muchas cosas innecesarias o que ciertas cosas solo son gastos, ¿no? En el caso de un seguro. Y sí, sí entiendo que uno tiene que hacer un gasto, pero tienes, a veces, desafortunadamente, tienes que experimentar cosas para darte cuenta de que ese gasto es muy útil, ¿no? Por eso es que yo he contratado seguros de autos, un ahorro, ¿no? Para el futuro, gastos médicos, pues ya he tenido que vivir el tener ese problema, ¿no? Cuando ocurre un siniestro. Que Ujú. lo ideal es que pues, no te pasaran, pero como te digo, siempre estamos expuestos, ¿no? Entonces, entiendo que uno solo experimenta a veces por experiencia propia, pero sí, en la posición en la que estoy ahora, pues ya es, o en las situaciones que me ha tocado vivir, pues es básico tener seguros, ¿no? No te diría que puedo comprar seguros de cualquier cosa, ¿no? Pero trato de hacer ese esfuerzo en mis gastos personales, de decir, hay que destinar una parte a los seguros, porque eso me va a dar tranquilidad
que yo use el auto y vaya a cualquier lado, ¿no? O de que pues tenga la posibilidad de que si mi mamá, por ejemplo, o yo necesito una operación mayor y es urgente, ¿no? Entonces ese tipo pues pueda tener la posibilidad de recurrir al sistema de salud o de pública o de usar el seguro, ¿no? Exactamente, o sea, tienes, por así decirlo, una tranquilidad financiera, hablando económicamente, y emocionalmente tienes la tranquilidad de, como bien lo dices, ¿no? Puedes escoger los dos ramos, tanto el sector público, porque derivado de tu trabajo tienes la prestación de seguridad social, o también si ves que está saturado ese ramo ahorita, puedes acudir al particular, ¿no? Apoyándote a través de la póliza de gastos médicos. Sí, te da esas posibilidades. Y eso cuando estás metido en un problema, digamos, cuando el riesgo sí ocurrió, te da mucho margen de maniobra, ¿no? Te da cierta tranquilidad. O sea, si de por sí, ¿no? Estar metido en un problema de un choque con un auto, de un problema de salud de un familiar o propio, es complicadísimo, pues agrega la parte económica. Entonces, la parte económica más otras prestaciones que te pueda dar un seguro son un alivio en ese momento. Son, son un apoyo muy fuerte en ese momento para que tú puedas hacer lo mejor que puedas, ¿no? Para recuperar la salud de tu familiar o recuperar la inversión que tengas en un auto o lo que tú quieras. Es un apoyo muy fuerte, muy, muy importante. Pero te digo, a veces uno solo, hasta que lo experimentas, dices, qué necesario hubiera sido tener un seguro, ¿no? En estos días yo creo que muchas personas valoran eso, ¿no? Piensan, oye, ojalá tuviera un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, para ir a un hospital privado, ¿no? Que también, pues, desafortunadamente, pues, como vemos las cosas, pues también están a veces muy demandados, ¿no? Ujú. Pero, pues, precisamente, pues, la gente que ha podido, pues, ha ido a ese tipo de lugares, ¿no? Entonces, te da esas opciones, te da esa facilidad y esa tranquilidad. Exacto. Sí, pues ahora sí que son temas importantes y como bien lo dices, ¿no? Nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Hasta que lo vivimos es cuando ya volteamos y decimos, ¿y si lo hubiera contratado, no? Sí. Y- sí, pues sí, y básicamente esas son las preguntas, ¿no? Que teníamos sobre saber, ¿no? Tú cómo te sientes en la parte de tener esos respaldos en la actualidad. Este, ¿Qué más a tus conocidos, amigos? Por ejemplo, ahora cuando tú ya regreses a tu trabajo, ¿cómo van a regresar ustedes? ¿Todavía no saben? ¿Manera escalonada? ¿Qué protocolos irán a seguir? Aún no hay nada oficial, pero sí hay bastante monitoreo de eso, ¿no? En el lugar, por ejemplo, en los espacios donde trabajo. O sea, yo supongo que va a ser algo escalonado. Este, Hoy precisamente, ¿no? Circularon algunos documentos, algunos todavía no son oficiales, pero pues ya los circulamos, pues donde habla de cómo va a ser este escalonamiento, ¿no? Por sectores económicos, por horarios, qué servicios van a seguir cerrados, ¿no? Ujú. Qué servicios no, qué servicios con ciertas restricciones. Entonces ya empieza a ver, ya se empieza a platicar sobre ese tema. Y precisamente pensando en eso es que me volví a acordar de los seguros, ¿no? O sea, vamos a dejar de estar en casa, aunque sea de manera escalonada, aunque sea de manera restringida, e ir a los trabajos, ¿no? E ir a las actividades que a lo mejor debamos de hacer. Y como te decía, lo que pensaba es, pues el riesgo sigue estando, ¿no? Si podemos tener protecciones, pues sería lo ideal porque
porque viene la parte donde tenemos que volver a exponernos. Ujú. Así que no es algo pasajero la parte de los seguros. Ahorita es como interesante cómo ha reaccionado tal vez, ¿no? la demanda de seguros o tal vez el mercado de seguros ante este tipo de eventos, pero, pero como te decía, esto del virus pues es algo que con lo que tenemos que aprender a vivir, así que el seguro te va a dar herramientas para esa parte de cómo nos adaptamos y cómo nos protegemos ahora que tengamos que regresar a la aparente normalidad de la vida, ¿no? Exactamente, ahora sí que es una aparente normalidad, pero ahorita le tenemos que agregar otra variable más a los riesgos, ¿no? Se Sí, diría. sí, así es, mi estimado Luis. Ok, perfecto, Gabo. Y pues, ¿algo más que quieras aportar? Saludos, lo que tú quieras. Pues bueno, que en la medida de lo posible hagamos el esfuerzo por tomar en cuenta que hay algunos gastos que uno tiene que ver como buenas inversiones, ¿no? Para cuidarte, para cuidar tu salud. Estos días han sido de muchos aprendizajes en muchos sentidos, pero pues esos aprendizajes se tienen que materializar en algo, porque si no, pues vamos a regresar sin muchas lecciones aprendidas, ¿no? Y algo de lo importante de cuando algo es negativo o crítico, pues es que también representa oportunidades para algo que tenemos que aprender. Así que, pues ojalá que podamos aprender cosas sobre a lo mejor nuestras finanzas, cosas sobre cómo cuidarnos más, cosas como, pues, en dónde podemos tal vez hacer un esfuerzo, ¿no? Para invertir en algo que sea en beneficio de, pues de la familia, de uno, ¿no? Del patrimonio. Y pues ojalá que tengamos esos espacios y esas oportunidades de valorarlo. Sí, es correcto, dejar de ver muchas cosas, o como por ejemplo en el tema de seguros, verlo, es que estoy gastando mucho en seguros, ¿no? Verlo como estoy invirtiendo, ¿no? Para una tranquilidad futura si llega a pasar el riesgo. Y como bien lo dices, ¿no? Toda esta experiencia que está dejando estos sucesos, pues aprender, ¿no? Tomar algo de analizar, ponernos en un punto y decir qué es lo que me está dejando, ¿no? Porque si no, ya no será ningún aprendizaje, solo será algo que pasó y lo recordarás, pero hay que sacar algo bueno de todo esto, ¿no? Sí, en varios sentidos, así es. Perfecto, mi estimado Gabo. Pues muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista y pues más adelante estaremos de nuevo contactándonos. Claro que sí, cuando gustes. Órale, perfecto. Pues ahí ya vele pensando algún tema que quieras compartirnos desde tus perspectivas, ya sea estadística, económico, lo que tú quieras. Muy bien, claro que sí, Luis. Órale, pues muchas gracias, Gabo. Cuídate. Igualmente, nos vemos. Bye. Bye.